hijo con síndrome de Down nació en el año 87. Uno sale a buscar información para ver cómo manejarse. En ese proceso se realiza en Buenos Aires el primer Congreso Internacional de Síndrome de Down. Decidí hacer como una crónica de lo que había visto, escuchado y aprendido en ese congreso, que salió durante 4 días seguidos en el diario. Y a raíz de eso se pusieron en contacto telefónico 2 mamás. Después el grupo se amplió un poco más hasta que un día dijimos, bueno, nosotros necesitamos un espacio para estos chicos y bueno, fundamos la Asociación Paranaense de Síndrome de Down. Y uno de los objetivos fundamentales que tiene nuestra organización es la inserción social y finalmente la inserción laboral de los jóvenes. Para lo cual el proyecto ha sido pensado en detalle, de modo tal de que abarca una etapa de formación, luego una etapa de preparación específica teniendo en cuenta los intereses, las inclinaciones de cada uno de los jóvenes y luego la búsqueda del espacio laboral disponible que sea más satisfactorio para esta persona. Y tenemos varios casos de jóvenes que están integrados, sobre todo con resultados muy efectivos. Y esto es muy importante porque la sociedad civil los ve en acción. Es decir, hay un joven que está integrado como administrativo en SIDECREER, otra que está en el Instituto de Bromatología. Hay algunos jóvenes que trabajan en estudios contables o jurídicos privados. Mi hijo está como guía de sala en el Museo Histórico de la Ciudad de Paraná. Eso es importante porque uno los ve plenos, contentos con lo que hacen, satisfechos de ser útiles. Básicamente la democracia, el sistema de democracia se vive justamente por la participación ciudadana. La última dictadura militar lo que hizo fue, digamos, a partir de la implementación del terrorismo, fue negar la participación o no permitir la participación, por eso es que pudo hacer lo que hizo. Y el neoliberalismo justamente, con la política del no te metas, la política es feo, digamos, no sirve para nada comprometerse, creo que generó también esa apatía, digamos, y que hoy, gracias, digamos, a un cambio de mirada o el involucramiento de muchas personas, podemos estar viviendo otro tipo de democracia más participativa. Si querés acceder al material completo de Paraná se proyecta, debes ingresar en la web www.hcdparaná.gov.ar. El trabajo que nosotros realizamos tiene fundamentalmente que ver con los grupos más vulnerables. En general hablamos de mujeres pobres, de mujeres que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso económico. El acceso económico no es lo más preponderante, porque en realidad el Estado tiene muchos recursos y lo que sucede es que muchas veces las mujeres, al no tener instrucción o no tener un nivel de educación que le permita poder reconocer derechos y también en este caso ejercer ciudadanía, tiene que ver con esto fundamentalmente, no pueden reclamar, por ejemplo, cuando en un centro de salud no hay anticonceptivos o no hay preservativos, esto que es visto como un regalo, que en realidad es un derecho, no es un regalo, al no tener esta concientización, esta instrucción vinculada a la educación, donde reconocer el derecho a la educación sexual o el derecho a los anticonceptivos hace que cuando van a un centro de salud y no hay anticonceptivos se vuelvan a su casa y se queden con que no había anticonceptivos y no reclamen al Estado el recurso que tiene que estar disponible porque la ley así lo plantea, ¿no? En lo que refiere al aborto tiene que ver también mucho con esto, ¿no? Las mujeres
desconocen que hay un derecho a un aborto no punible si fueron violadas, si fueron abusadas. Hay muchas mujeres que por vergüenza no denuncian que fueron abusadas, en muchos casos por sus propias parejas, pero en otros casos hay otros panoramas mucho más complejos, donde está metida la droga, donde hay historias de barrios que son muy marginales, donde hay especies de vendetas hacia hijos o hacia esposos o parejas de algunas mujeres, que algunas bandas las pueden llegar a abusar o violar y quedan embarazadas, y como las amenazan en que les van a hacer algo a su hijo o a su pareja, llevan adelante un embarazo y después intentan abortos o muchas veces, bueno, esos bebés que nacen en este estado de violencia son depositados en un baldío, o son dejados en la puerta de una casa, o son abandonados en un hospital. Estas son historias que parece que son de antes, que son antiguas, que no suceden, y nosotras las hemos palpitado en muchas ocasiones acá, en Paraná, en nuestros barrios. Cuando nace un bebé, a veces en el interior, a veces acá, tienen que salir corriendo con el bebé y la mamá apenas lo alcanza a ver, y salen corriendo y se vienen desde el interior hasta acá. La mamá se queda quizás con una cesárea y se produce esa separación. Es muy importante que la mamá pronto llegue, que esté en contacto con su bebé, que se puedan relacionar enseguida, pero en contacto corporal, que nosotros le llamamos cuando la mamá, además de que puede entrar y tocarlo, que eso ha sido un gran avance, porque todas las mamás entran, abren, y los papás abren la incubadora y tocan su bebé. Apenas el bebé está en condiciones, que es nuestra labor, le alcanzamos a la mamá el bebé para que haga contacto piel a piel. En esto decimos que es un aspecto de la técnica mamá canguro, que es que pueda contactarse y meterlo adentro en contacto con su piel y, bueno, pueda tener un contacto íntimo, como una continuidad de aquello que tal vez fue apresurado y nació antes de tiempo. Es importante porque esto retroalimenta, se relacionan, pueden sentir todo el calorcito que el bebé necesita y la mamá se lo puede dar. De todas maneras, a amar y a cuidar se aprende, y los bebés, aunque a veces hayan tenido que estar separados, es el sentimiento de amor lo que tiene validez. Estar todo el día pegado no significa que tiene más o menos amor que aquel que estuvo separado, sino a veces nosotros le decimos a los papás: hablen con sus bebés, le pueden decir, aún estando un bebé adentro de la incubadora, le pueden contar lo que les está pasando, y el bebé se queda con aquello que la mamá le dijo y lo que la mamá siente. Es decir, el amor se expresa y se puede mantener, es decir, no necesariamente uno tiene que estar siempre pegoteado. Por supuesto que es importante la presencia y queremos a la mamá y al papá presentes. Tengo la dolorosa impresión que la gente tiene miedo de reclamar porque tiene miedo a un Estado que está muy desdibujado y que está representado en caras de determinadas personas que ejercen el poder político de manera abusiva. Usan a la gente por un voto, por un cargo. Hay mucha manipulación, mucho descreimiento en la democracia que nos ha costado tanto conseguir y sostener. Se está perdiendo el respeto en la sociedad entre quienes tienen el poder político ejercido en el Estado sobre los ciudadanos y las ciudadanas, que tenemos que ser destinatarios del ejercicio de la política con el sentido que tiene el hacer política, ¿no? Lograr el bienestar general para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los que quieran habitar el suelo argentino, como lo dice nuestra Constitución, que es bien representativa de lo que es la ciudadanía.
Cuando vos te comprometés, te interesa un tema y das un paso, digamos, te comprometes, ahí estás participando, ya sea a partir de pegar un afiche o de hablar sobre un tema determinado, es porque ya no sos más indiferente, digamos. Lo que venimos haciendo, lo que venimos intentando es que la ciudadanía tome conciencia de derechos y los ejerza. Y presionar al Estado para que no se pasen por alto las violaciones a esos derechos. Es sumamente importante la participación de la sociedad civil, porque obviamente que la unidad de ciudadanas y de ciudadanos en pos de, en este caso como es el nuestro, exigir el cumplimiento, el respeto de un derecho, el cumplimiento, el respeto de las leyes, tiene fuerza en tanto en cuanto es colectivo, es solidario, es comunitario, no son intereses particulares o personales o individuales o económicos, son fundamentalmente intereses sociales y comunitarios que tienen que ver con la vida de las personas. Hemos llegado al final de la edición número 32 de Paraná se proyecta. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente la semana que viene.